Bienvenidos, bienvenidas a Entre Líneas, un programa para hablar de lo que hablan y no hablan los medios de comunicación. Y como siempre les doy la bienvenida a mis compañeros, a mi compañera Sacy Alejandre. Bienvenida. ¿De qué vamos a hablar, Sacy? Gracias, Alina. Pues hoy hablamos sobre el petróleo mexicano a Cuba, sobre el bloqueo que enfrenta Cuba y que se arrecia, y qué va a pasar en América Latina ante esto. Héctor Alejandro, bienvenido. ¿De qué más vamos a hablar el día de hoy? Un saludo, colegas, y bueno, entre otras cuestiones hablaremos de la violencia en Guanajuato, sus raíces, su contexto, los antecedentes y parte de esa herencia que es del panismo. Y vamos a hablar también de lo que está pasando en Estados Unidos, que no es menor. Vemos a la gente por decenas de miles en las calles. Hay un levantamiento, que es lo que está pasando por esas latitudes que puede impactar en todo el mundo. De esto y más hablaremos el día de hoy en este programa, así que no se vaya. Bienvenidos, bienvenidas a Entre Líneas. La furia que desató en Minnesota el asesinato del enfermero Alex Pretty a manos de agentes del ICE el pasado sábado se ha extendido por Estados Unidos. A más de 48 horas del ataque, miles de personas han salido nuevamente a las calles para exigir justicia y el fin de las tácticas agresivas de la agencia federal. En Minneapolis, epicentro de las protestas, manifestantes recordaron también a Ringwood, madre de 3 niños abatida por la misma agencia. Las movilizaciones se han extendido a Wisconsin y Chicago y, según reportes, alcanzan al menos 70 ciudades en todo el país. Mientras tanto, presidente Donald Trump utilizó su plataforma Truth Social para culpar a los gobiernos demócratas por el clima de caos que, dijo, permitió los asesinatos. Un individuo se acercó a agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos portando una pistola semiautomática calibre 9 milímetros. Los agentes intentaron desarmarlo, pero el sospechoso reaccionó de manera violenta. Al temer por su vida y la de sus compañeros, uno de los agentes realizó disparos en defensa propia. La acera donde Alex Pretty fue asesinado a tiros se ha convertido en un sitio de peregrinación, mientras los vecinos protestan contra la impunidad de la policía migratoria. Contra la dictadura, el pueblo se levanta. Pero no se trata de Cuba o Venezuela, sino de Estados Unidos. Miles toman las calles y llaman a huelga contra la economía de guerra, de deportaciones y de encarcelamiento fortalecida por el autodenominado dictador Donald Trump. Y es que detrás del horror hay empresas generando ganancias. Geo Group y CoreCivic se enriquecen cada que se detiene y se deporta a alguien. ¿Qué más da si tienen antecedentes penales, papeles o ciudadanía? Por encima de la dignidad, la ganancia. Se trata de un ciclo donde ICE contrata a estas corporaciones para construir y administrar centros de detención, así como para deportar, y entre más detienen y más deportan, más dólares llegan a sus bolsillos. Pero ese ciclo de ganancias topa con pared cuando el pueblo se levanta. Como dice la consigna, ni la lluvia, ni el frío, ni el viento detienen al movimiento. Con temperaturas de menos 23 grados centígrados, decenas de miles lograron una huelga general en todo Minneapolis. Una huelga no vista en 80 años, con consignas profundamente políticas, antisistémicas y, de paso, con un acumulado de demandas antiimperialistas y antisionistas. Se trata, sí, de detener a la nueva fuerza policial paramilitar de ICE, pero también a la maquinaria de guerra al exterior, de detener la palestinización del mundo, de Palestina a Caracas, de Cuba a México. Todo se trata de negocios. No minimicemos que el gran capital opera detrás del horror, pero aquí y en Minneapolis, solo el pueblo salva al pueblo. Y la verdad es que es algo muy bueno. Los amigos que tengo, a ver, déjame pensar. Sí, todos ellos son amigos míos. Bueno, un par me cae mejor, un par me cae mal. No, la verdad es que en este grupo me caen bien todos. ¿Pueden creerlo? Normalmente siempre hay 2 o 3 que no soporto, 2 o 3 que no me caen bien. Pero aquí no veo a ninguno así, me caen bien todos. No, son grandes personas, son grandes líderes. Y el Consejo de Paz está integrado por líderes, por los principales líderes del mundo, de hecho. El pasado mes de octubre presentamos un plan para poner fin de manera permanente al conflicto en Gaza, y me complace decir que nuestra visión fue adoptada de manera unánime por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Pues con ello, insisto, de Palestina a Minneapolis, a México, a Cuba, a Venezuela, todo se trata de negocios. ¿Con qué arrancamos de todo este panorama, Héctor Alejandro? Pues pareciera que hay cierto despertar en Estados Unidos, aunque siempre hay que mirarlo con muchas reservas, porque cuando observamos que en Minneapolis hay una huelga y que muchas personas se activan políticamente en contra de ICE, en contra del autoritarismo trumpiano, o bueno, ya en contra de su actitud abiertamente fascistoide, pues pareciera, ¿no?, que estamos escuchando ciertos ecos que hasta suenan medio izquierdistas, medio progresistas, como por ejemplo decir huelga en Estados Unidos, un país que ni siquiera tiene en su sistema político algo que podríamos definir completamente a la izquierda, y pues se ha vivido en este sistema dicotómico de demócratas y republicanos donde muchas veces no hay mucha distinción entre unos y otros. Pues me parece que es un despertar, sí, pero que debemos ver hasta dónde llega. Yo espero que sí sea algo que genere un punto de inflexión. Yo espero que sí sea algo que sacuda a la política estadounidense y no signifique solamente un cambio de siglas en la Casa Blanca. Es inevitable pensar en lo que pasó hace 6 años, en 2020, con el asesinato de este ciudadano afrodescendiente, Floyd, que derivó en la activación del Black Lives Matter, pero pues quedó en un circuito ilustrado, en un debate más o menos intelectual, académico, pero grandes cambios de fondo en Estados Unidos no vinieron, por el contrario. Llegó en 2024, 2025 un Trump con una aceleración en su radicalización a la derecha. Entonces, esperemos que este punto de inflexión en Minneapolis no signifique la aceleración todavía más de este personaje, pero resulta muy preocupante que, aunque existan estos signos, pues este sujeto parece tener todavía muchos sartenes por el mango y eso es una amenaza para todo el mundo, incluida la población WASP de los Estados Unidos, porque las 2 víctimas más recientes, más notorias de ICE, han sido personas, ciudadanos norteamericanos, ciudadanos estadounidenses, blancos, que difícilmente podríamos asumir que están en esta fisionomía de lo que ICE busca, ¿no? Entonces, creo que es muy preocupante el momento que vive Estados Unidos y, sin embargo, pues la balanza todavía no está para nadie y esperemos se incline en favor de un retorno de la mínima decencia y del mínimo sentido común en un país que sigue siendo una potencia muy, muy poderosa. Bueno, yo sí creo que estamos en un punto de absoluto no retorno en Estados Unidos y creo que ellos lo pueden ver porque es cuando todos estos regímenes autoritarios empiezan con un enemigo muy claro, con un enemigo que en la Alemania nazi eran los judíos y que aquí eran los inmigrantes, y poco a poco esa etiqueta se va volviendo más ambigua y más amplia para abarcar de repente a todos los disidentes contra ese régimen. Y eso lo vemos muy claro en estos 2 últimos asesinatos y en el asedio particular sobre Minnesota, que no es un estado particularmente con una población particularmente grande de migrantes o de gente no estadounidense, sino que por el contrario es un estado mayormente estadounidense, de estadounidenses nacidos ahí, y que sin embargo es uno de los únicos estados que se ha mantenido azul, que se ha mantenido demócrata. Entonces vemos que ya no es abiertamente una lucha contra los migrantes, sino que ya es contra todo quien no esté conforme con lo que exige Trump de la población estadounidense. Y también creo que es muy clave que los 2 últimos asesinatos que se han hecho en vía pública, con cámaras apuntando a ello, hayan sido, como dice Héctor, 2 WASPs, o sea, 2 personas
caucásicas, blancas, estadounidenses, con estudios profesionales, y que se haya escogido a esos dos para masacrarlos en la vía pública para ojos de todos. Eso es un mensaje muy claro, y es quien sea que no se repliegue, seas estadounidense, seas blanco, seas del color que seas, te vamos a matar. Porque, seamos sinceros, no son los primeros asesinatos. O sea, en los últimos años, y ni siquiera solo con Trump, ICE ha tenido bajo su custodia muchísimas muertes misteriosas que hasta la fecha no se saben. De esas han sido secretas, pero estas se eligieron como ejecuciones públicas. Yo creo que lo que estamos viendo el día de hoy es el derrumbe en tiempo real de ese mito occidental en donde Estados Unidos era el ejemplo de cómo garantizar la libertad y la democracia dentro y fuera de sus fronteras. Estados Unidos definía al enemigo interno, definía al enemigo externo, y hoy lo que estamos viendo es ese grupo, esa pequeña élite que se dijo estaba gobernando, se achicó tanto el Estado que hay una élite gobernando en Estados Unidos, queriendo gobernar también el resto del mundo. Esa pequeña élite hoy se está enriqueciendo de esas deportaciones, se está enriqueciendo de las detenciones, se está enriqueciendo de los bombardeos, se está enriqueciendo del genocidio en Palestina, y creo que es innegable que también en esa desesperación de no poder lograr ese dominio de los territorios, ese dominio interno de su propia población, está haciendo a esa pequeña élite cada vez más violenta. No está dispuesta al diálogo, no está dispuesta incluso a convencer al mundo como lo solía hacer a través de los medios de comunicación. Hoy van solas esas élites, y lamentablemente también hay un grupo duro del trumpismo que también está apoyando, a pesar de todo esto, al presidente Donald Trump. Y eso es, creo, hay que tenerlo claro, porque si bien los índices de popularidad del presidente van cayendo poco a poco, se va sosteniendo una promesa que se dio primero a su base electoral y que esa no ha mermado. Es decir, la gente estaba dispuesta a votar por alguien que ya habíamos visto cómo había gobernado durante un primer mandato, y lo que sí, digamos, hay ciertos límites también dentro de la sociedad estadounidense. No les gusta que sea tan violento. No están en contra en sí de las deportaciones, porque esas fueron las propuestas de republicanos y demócratas, pero sí están en contra de que sea tan violento, tan exagerado, y que vaya en contra incluso de esa población blanca, como bien lo señalas, Sassy, porque no les molesta tanto, ¿no?, que sea los inmigrantes o que detengan a niños de 5 años para deportarlos. Les molesta sentirse en cierto riesgo, insisto, no a todos y a todas. Entonces, yo sí creo que hay que poner bien atención sobre cómo se maneja la sociedad, que yo sí creo que hay un punto de inflexión en donde la gente, incluso no acostumbrada a llamar a huelgas, está saliendo. Incluso los mayores sindicatos también ni siquiera usan la palabra huelga, salen, ¿no?, indignados, pero se mantienen un poco al margen de estas expresiones de organización popular sindical de lucha. Y si bien hay un punto de inflexión ahí, vamos a ver si esto escala a nivel nacional, que es lo que están haciendo ahora, un llamado para que no se quede en Minneapolis, sino que trascienda a nivel nacional. Y también vamos a ver cómo se conecta esto con las resistencias en otras latitudes en contra de ese imperialismo que vemos pues decadente cada vez más. Y creo que merece la pena hablar de algo que es importante. Las víctimas de ICE han sido fundamentalmente inmigrantes, cuestión que han hecho desde luego desde una forma muy supremacista y muy abiertamente fascistoide de operar. ¿Y cuál ha sido la justificación para legitimar estos asesinatos de ciudadanos caucásicos, blancos, eminentemente estadounidenses en la mentalidad de este grupo policial? Acusarlos de terrorismo. Creo que vale la pena detenernos un momento en esta etiqueta, porque no es una etiqueta fortuita, no es simplemente un Felipe Calderón saliendo a decir que hay daños colaterales o algo así. Me parece que hay algo más profundo detrás, y es una visión que se enraiza, tiene su raigambre en el Partido Republicano desde el inicio del siglo, cuando George Bush, con exactamente la misma mentira, perpetró una invasión sanguinaria contra Irak, con el argumento mentiroso de las armas de destrucción masiva, pero fundamentalmente era una especie de consolidación de una guerra contra el terrorismo,
que en los años 90 se había puesto en la palestra junto con el otro gran enemigo que era el narcotráfico, pensando en América Latina y pensando en el terrorismo en Medio Oriente. Entonces, insisto, hay que pensar que Bush no es la enfermedad, es un síntoma de una enfermedad mayor y pues tenemos que mirar en panorámica y mirar en retrospectiva, porque esto no se va a terminar simplemente defenestrando a Trump, sacándolo del poder o triunfando el Partido Demócrata en Estados Unidos. Creo que si este punto de inflexión significa algo, es todavía esta situación medio azarosa, y yo también esperaría que vaya hacia allá, que sea un punto de no retorno donde este imperio en decadencia pues deje de serlo, no que deje de estar en decadencia, sino que deje de ser un imperio. Sí, yo creo que eso ya se ve, ya se palpa en la sociedad estadounidense. O sea, ya no escuchamos lo mismo que se ha dicho con la guerra de Irak, que aunque había un levantamiento, una indignación popular, pues siempre estaba bueno, pero la alternancia democrática, el próximo candidato será mejor, quizás en este bipartidismo, bueno, surja un candidato bueno de aquí y allá. O incluso el ejemplo de Black Lives Matter es muy claro. O sea, hace unos años, cuando existe esa indignación en otra crisis que había, que era en plena, poco antes de empezar la pandemia, el asesinato de Floyd, ¿no? Era como en 2020, sí, justo antes, que justamente en plena pandemia y con esa crisis fue que irrumpe ese movimiento, y que sin embargo todavía tenía consignas un poco temerosas ante el status quo. O sea, la frase, la consigna que se repetía era defund the police. O sea, no querían eliminar a la policía, sino que era como darle menos dinero. Incluso había todos estos debates de Angela Davis y las cárceles merecen existir, etc., etc. Ahora no. Ahora el debate no es ese. Ahora es abiertamente abolish ICE. Y ya no se cree que vaya a venir el Congreso a salvarlos, porque no está habiendo un Congreso que los salve de nada. Y ya no se cree que en los midterms de noviembre que se vienen este año, que se vaya a solucionar con algún tipo de votación democrática. Creo que eso ya se pasó, ese trecho en donde se creen las fantasías democráticas. Y es que lo vemos porque todos los grandes países occidentales, líderes, movimientos que por tanto tiempo habían vendido la patraña del orden mundial basado en reglas, hoy lo aceptan no solo que no existe, sino que nunca existió. O sea, en eso se basó el tan aplaudido discurso de Mark Carney, el primer ministro de Canadá en la cumbre de Davos, que es, pues no existe ese orden mundial basado en reglas, nunca existió, siempre fue una ficción, todos jugamos ese juego porque nos convenía, cuando obviamente mataban a niños morenos o a países en subdesarrollo o a otros pueblos, pero como ahora nos amenazan a nosotros, entonces es momento de decir que no existe ese orden basado en reglas. Pues nunca existió. Y esto que dices es importante, cómo se ha venido cambiando también las propias consignas del pueblo estadounidense, porque también hay que decirlo, los responsables de ir transitando han sido también ese propio bipartidismo. Uh-huh. Recordemos que quien aprueba también ese financiamiento a ICE, pues también son demócratas, no es culpa de Donald Trump, ni las deportaciones fueron invento de Trump y los republicanos. Es decir, es un sistema bipartidista que también se había venido beneficiando a lo interno de Estados Unidos con todo esto, porque son las mismas empresas que vienen financiando las candidaturas tanto de republicanos como demócratas. Es como el caso de las armas de fuego, es la NRA fundamentalmente quien financia las candidaturas tanto de Trump como de Marco Rubio, pero también de un montón de demócratas, o el caso del genocidio con AIPAC, que es quien financia también candidaturas de republicanos y demócratas, y que por eso este lobby sionista, pues pedirles a los congresistas que lo detengan cuando el dinero que ingresó a sus campañas fue justamente de los sionistas, pues es un poco incrédulo. Pero sí llama la atención que también en esa toma de conciencia, en efecto, no solamente están tomando las calles y llamando a huelga, sino también hay nuevos partidos en la escena política, que más allá de si tienen por ahora incidencia y van a impactar o no dentro de las elecciones intermedias este año, lo cierto es que hace tan solo una década era impensable que el DSA, aún
teniendo pues siendo un ala, ¿no?, del Partido Demócrata, porque eso termina siendo, era impensable que con ciertas posturas de esa izquierda, que podrá ser o no muy liberal, no tenían cabida dentro del bipartidismo estadounidense. O incluso hoy haciendo campañas con el partido, yo siempre insisto, el Partido por el Socialismo y la Liberación, que si bien no será masivo, es cierto que ha obtenido miles de votos, que era impensable desde que existía, por ejemplo, el Partido Comunista de Estados Unidos en su momento, pero que ahora hay expresiones también cada vez más a la izquierda. Entonces esperemos que llegue, ¿no?, así con chonguitos, esperemos que llegue ese punto de no retorno, pero estamos viendo expresiones, o por ejemplo la reaparición de las Panteras Negras, que hace todavía un tiempo era impensable, ¿no?, que volviéramos a ver estas expresiones, Héctor. Bueno, sí, hay que recordar que en Estados Unidos el Partido Comunista existió siempre, pero fue algo que se suscribía específicamente a algunos sindicatos, ni siquiera era una fuerza laboral importante en Estados Unidos, y acaso en algunas personalidades, ¿no?, en la academia, en el periodismo, en el mundo cultural y en el mundo de Hollywood, ¿no? Creo que recordamos todos a Jane Fonda como gran financiadora del Partido Comunista por la cuestión de Vietnam. Pues esperemos que mínimo esto signifique un fortalecimiento de esa expresión política que sacuda a el bipartidismo en los Estados Unidos, porque es un sistema que no permite que haya de verdad expresiones alternativas más progresistas, y ya ahora vamos a ver como un gran esbozo civilizatorio a alguien que simplemente no sea como Trump, que tenga un mínimo de sentido común. Ya lo vamos a ver como un hito de luz en la política de Estados Unidos. En esas estamos, alguien con un poco de decencia mínima y sentido común al frente de la presidencia de Estados Unidos, pero vamos a ver hasta dónde estas expresiones logran concretar, ¿no?, esta disputa, esta correlación para las próximas elecciones, y no se llega a las elecciones presidenciales, que seguramente serán interesantes. Hay quienes hablan de que no necesariamente Donald Trump va a cumplir todo su mandato, sea por impeachment, sea por temas de salud. Bueno, ya lo veremos, pero es algo que, insisto, se sigue derribando esos mitos que se habían sostenido durante casi 2 siglos, ¿no?, ese excepcionalismo estadounidense, la doctrina Monroe. Bueno, ahora al menos ya hay un cuestionamiento, y verdaderamente masivo. Así que vamos a seguir hablando de otros mitos, tanto de Cuba, Venezuela, así que no se vaya, seguimos aquí hablando entre líneas. Ya volvemos. El gobierno de México decidió frenar las exportaciones de petróleo a Cuba. La presidenta Claudia Sheinbaum informó el pasado martes, durante su conferencia matutina, que la decisión fue tomada por la petrolera estatal Pemex. Sheinbaum señaló que se trata de una determinación soberana del país y que no responde a presiones externas. La declaración se produjo después de que el medio Bloomberg informara que un cargamento de crudo programado para salir hacia La Habana a mediados de enero fue retirado del calendario de exportaciones. México había mantenido el envío de petróleo a Cuba durante décadas, en el contexto de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a la isla. Sheinbaum explicó que la interrupción de los envíos se debe a cambios contractuales entre Pemex y Cuba. La presidenta no descartó que las exportaciones de petróleo puedan reanudarse en el futuro, aunque no precisó una fecha. Además, Sheinbaum defendió el suministro como una política de Estado basada en la solidaridad histórica y los principios constitucionales de la política exterior mexicana. Pues tienen que ver también con una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años, no es reciente. Entonces México siempre ha sido solidario y México va a seguir siendo solidario. Entonces la decisión de cuándo se envía, cómo se envía, pues es una decisión soberana y está en términos de lo que defina Pemex. Esta decisión ocurre en un momento de tensión en la relación bilateral México-Estados Unidos, donde el apoyo energético a Cuba ha sido interpretado como un gesto incómodo para Washington. Cuba peligra porque sigue siendo peligrosa para el imperio. La reacción ha mantenido el doble discurso de Cuba como una pobre isla en el olvido y, simultánea y contradictoriamente, como el supuesto núcleo logístico más importante desde donde se controlan por influjo psíquico a todas las izquierdas del mundo. Pero lo cierto es que hoy no es ni una ni la otra, sino algo aún más peligroso para el régimen imperial.
Sí, desde la revolución Cuba ha sido la gran piedra en el zapato del imperio. En su fortaleza militar y económica, repeliendo la invasión sudafricana de Angola, contribuyendo así a la mismísima caída del régimen de apartheid en Sudáfrica. Enviando ayuda militar a Argelia, Mozambique, Etiopía o Siria para repeler los ataques sionistas. Y hasta la fecha enviando médicos donde el imperio solo envía bombas, incluido a México, que no se nos olvide. Una revolución en el sentido más puro, irradiando revolución al mundo entero. Esto, algo que el imperio buscó quebrantar a toda costa, intentando invadir Cuba en Playa Girón, 634 intentos de asesinato a Fidel Castro, asesinando al Che Guevara, introduciendo la fiebre porcina y otras plagas para exterminar al ganado y a la siembra, ejecutando bombardeos terroristas en hoteles, cines y centros públicos cubanos. Y claro, el bloqueo genocida, ese que se han empeñado en decir que no existe, pero que el propio Departamento de Estado de Estados Unidos lo reconoce desde 1960. Cito del memorando fundacional. Hay que poner en práctica todos los medios para debilitar la vida económica, negándole a Cuba dinero y suministros con el objetivo de provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Hoy Trump amenaza con un bloqueo naval total contra Cuba, guerra abierta, prohibiendo la exportación de petróleo venezolano al pueblo cubano, pretendiendo hacer lo mismo con México. Todo porque Cuba sigue siendo peligrosa, en el terreno más vital, el del ejemplo de dignidad en pie. Pero se olvidan que la revolución no es un gobierno, un líder o un himno. Es un pueblo entero cuya consigna de patria o muerte sigue sosteniendo a la patria a pesar de la muerte, entendiendo que ceder en la patria es, ahí sí, la muerte. Bueno, pues ante los bombardeos del 3 de enero de Venezuela, en donde muchos dijeron que solo se trataba de Nicolás Maduro y de Venezuela puntualmente, pues ya se empiezan a ejecutar los primeros pasos a los territorios que Trump mismo amenazó de seguir en la lista, que son México y Cuba. Y casualmente este es un tema que vincula a ambos. Entonces, bueno, ¿cuáles podrían ser las repercusiones en términos de la soberanía de toda la América Latina si esta situación del bloqueo a Cuba y de un posible bloqueo naval se ejecuta contra la isla? Alina. Bueno, yo empezaría diciendo que no es solamente un tema de ideologías, ¿no? Lo que estamos viendo en el tema de Cuba, de Venezuela, sino lo que implica esa praxis a través de esas ideologías. Y la revolución cubana, la revolución bolivariana, lo que implican es emancipación, es soberanía, y son esos proyectos de administración de esos recursos naturales soberanos, y ni siquiera en una lógica de son mis recursos y solo me sirven a mí, ¿no? Sino que incluso esos propios, el petróleo venezolano ha terminado ayudando a las y los pobres en el Bronx, en Nueva York. El tema de las brigadas de alfabetismo cubanas terminan ayudando al resto del mundo. La brigada Henry Reeves, que durante la pandemia vimos que mientras Estados Unidos podía poner soldados en cualquier parte del mundo, ellos podían poner médicos al servicio de la humanidad. Y son esos proyectos los que corren riesgo porque no empatan con la lógica ni imperialista ni capitalista impuesta por Estados Unidos, y mucho menos bajo esta fase pues neoliberal, ¿no? De aumento de las ganancias de unos cuantos y de la disminución del Estado. Lo que hacen estos proyectos, la revolución cubana, la revolución bolivariana, es mostrar que hay otras formas de entender el mundo, en donde las ganancias no sean el centro de las relaciones sociales, sino lo sea el bienestar de nuestros pueblos en plural a nivel global. Entonces, estos ataques que vimos, volver a insistir, el 3 de enero, no era solamente por el tema del petróleo, es por acabar también con un proyecto político, ideológico, emancipatorio, que ha dado horizonte también a muchas de las izquierdas en plural, más allá de los gobiernos, como lo es Venezuela durante más de 20 años. Y en el caso de Cuba, también ahí es aún más evidente, porque no se trata de que Cuba tenga petróleo o que tenga grandes recursos que quieran expoliar. ¿Por qué seguiría Cuba si no tiene las riquezas que hay en el Orinoco, si no tiene el oro que tiene
tiene también Venezuela, si no tiene el agua que requiere Estados Unidos, es porque es un proyecto contra el cual varios de ese grupo de halcones que hoy están en la Casa Blanca están tratando de asfixiar y no lo han logrado durante más de 6 décadas. Es decir, tuvieron que secuestrar a Maduro después de más de 20 años de revolución bolivariana, pero en el caso de Cuba han intentado asesinar a sus dirigentes, han cometido actos terroristas, bien lo dices, han hecho absolutamente de todo, y es un proceso anclado en una pedagogía popular emancipatoria desde hace más de 6 décadas. Entonces, claro que es lamentable que es parte de estas consecuencias de lo que vimos en Venezuela, que quiten el petróleo que mandaba Venezuela y ahora ejercen presión, y es importante lo que dice la presidenta, ¿no? Es una decisión sí soberana, pero que además antecede a la propia Cuarta Transformación. El tema de la solidaridad con Cuba, por más que suene contradictoria, porque realmente lo es, porque no eran proyectos necesariamente que estuvieran buscando ni el socialismo, ni mucho menos, antecede a la propia llegada de Andrés Manuel López Obrador. Es un tema, además de la propia historia de México, en donde ha sido de los pocos países que han condenado al bloqueo, que han respaldado a Cuba en múltiples ocasiones. Entonces, bueno, es de esperarse que haya presiones, pero también la presidenta lo que dice es: nosotros decidiremos cuándo y bajo qué condiciones vamos a seguir apoyando a Cuba, porque lo dijo no solo una, ya varias veces durante todos estos días, dice la presidenta Claudia Sheinbaum: si hay forma de apoyar al pueblo de Cuba, nosotros lo vamos a hacer. Y bueno, es que Cuba es una ruptura ideológica en la historia del siglo XX, en todo el mundo, y particularmente en América Latina. No hay que olvidarlo, ¿no? Es un sacudimiento el que implicó la Revolución Cubana, donde en algún momento las izquierdas del continente se replantearon de nuevo el debate que fue desde el inicio del siglo pasado, sobre cómo se gana el poder, a través de las urnas, a través de la democracia, a través de la revolución y de la revuelta y de las armas. El triunfo de la Revolución Cubana inclinó esa balanza hacia esta segunda opción, y eso redefinió a la Guerra Fría y la convirtió en un asunto donde se veía que había dos potencias, pero que también había actores que tenían un margen de maniobra propio, aunque no fueran esas superpotencias. Cuba es el gran ejemplo de eso, y el otro gran ejemplo es México, que excepcionalmente logró ante Estados Unidos mantener una política exterior de relativa autonomía, y el gran caso que ejemplifica eso es la diplomacia mexicana con precisamente la isla de Cuba, donde a cambio de la estabilidad mexicana, pues México no tuvo empacho, no fue recriminado por los Estados Unidos por mantener una política de amistad, de trato distinto con Cuba, reconociéndolo ante la OEA, siendo el único país que estuvo en esa circunstancia. Y bueno, ya sabemos hoy que a cambio de eso Estados Unidos solamente pedía que, bueno, hubiera información mexicana sobre la isla de Cuba a las agencias de espionaje estadounidense. Pero en realidad hubo siempre esta autonomía limitada, que era mucho decir en un ambiente dominado por la hegemonía estadounidense, donde, bueno, se imponían golpes de Estado y otras atrocidades en la región. También quiero yo señalar la gran hipocresía que significa que se use Cuba como un tropo ideológico para los Estados Unidos. Y también en la derecha mexicana, ¿no? Cuando hay unas centenas de médicos cubanos trabajando en México, la derecha mexicana asume que, como si fueran tiempos del macartismo, que esas 300 personas van a generar una revolución nacional en un país de 120 millones de habitantes, ¿no? Porque, bueno, no los ven como médicos, sino que los ven como agentes ideológicos que están aquí de manera omnipotente, omnipresente, para, a través del influjo psíquico, persuadir al país de que se vuelva guerrillero comunista. Y la otra parte de la hipocresía, hay que recordar en 2005, cuando fue el huracán Katrina que devastó a los Estados Unidos, y durante el gobierno de Bush, Hugo Chávez envió petróleo a los Estados Unidos que fue recibido por senadores estadounidenses. Y Cuba quiso mandar doctores y no los dejaron llegar. Así es. Esa es la gran hipocresía de los Estados Unidos. México tendría que mantener esta política de soberanía y
hacer con sus recursos lo que mejor convenga tanto a sus intereses como a la solidaridad regional de la que México siempre ha sido parte. Y solo agregaría ahí esto que comentas, Héctor, en estos días, así me acabas de hacer que recuerde, así como dicen que son agentes, ¿no?, que están buscando y están además fingiendo para ingresar recursos a la dictadura cubana y demás. Bueno, el gran debate ahora en Estados Unidos sobre México es que hacen más de 50 consulados de México en Estados Unidos. Pues se acaban de enterar que existen consulados, pero bueno, así las cosas, el nivel de debate que hay hoy. Bueno, y también nomás un aporte breve, cuando se acusaba ya no la amenaza cubana o venezolana, sino retomar a la amenaza rusa, ¿no? Cuando en Davos, el propio de Alemania dijo: vamos a proteger la soberanía de Groenlandia ante Rusia. Bueno, o sea, es que ya es un chiste, y el nivel de debate no es... O sea, cuando hablamos de esto del petróleo, es tan curioso que los mismos que se mostraban indignados porque México comerciara petróleo con Cuba, porque, ojo, era comercio, eran los mismos que decían cosas al estilo de: pero los venezolanos, ¿para qué quieren tanto petróleo? Está bien que se lo lleve Trump. Y es que lo que les molesta no es ese comercio, porque si les molestara serían honestos con las cifras, que es que a Cuba sí, durante el último año se le enviaban 17,000 barriles de petróleo diarios, pero a Estados Unidos se le envían más de 300,000 barriles. O sea, eso es el 83.8% de todo nuestro petróleo en total, todo para Estados Unidos. Con eso nos indignan, ¿no? Pero en cambio darle una ínfima parte a un país bloqueado, ¿y qué es eso? O sea, ahí muestran que esto tiene pura y dura carga ideológica. O sea, lo que les molesta no es los recursos naturales. Están bien con darles el 100% a Estados Unidos. Lo que no quieren es que se le dé nada a Cuba. ¿Por qué? Porque quieren precisamente romper ese núcleo de esperanza y de dignidad y de este tipo de políticas humanitarias y solidarias con el resto de América Latina. Eso es lo que quieren quebrantar. O sea, no solo aislar a Cuba, porque, ojo, esto se puede ver, una hipotética cancelación total de la exportación de petróleo mexicano a Cuba puede verse como algo que va a afectar a Cuba, pero eso no es verdad. O sea, eso afectará a toda la región y en este contexto de asedio aún más. O sea, porque esto también afectaría a México. Afectaría, uno, en que ceder en una cosa es ceder en todo cuando se trata de Trump. Y dos, afectaría en que nos quiere precisamente como núcleos aislados. O sea, toda América Latina fracturada para que no haya esos lazos como los que hubo cuando estuvo Chávez con el Alba TCP, con Petrocaribe, que no hubo como la propia Cuba enviando médicos, porque nos quiere separados, así somos más débiles. Y lo que demuestra ahora Donald Trump paradójicamente es que los bloqueos sí existen y sí tienen consecuencias, porque estuvieron diciendo que no era verdad el bloqueo en contra de Cuba, el bloqueo en contra de Venezuela, y ahora que secuestran a Nicolás Maduro, lo único que hacen es levantar el bloqueo que ellos habían impuestos, y de la noche a la mañana Venezuela recibe $300 millones, ¿no? Es decir, el bloqueo es una realidad. Y en el caso de Cuba es exactamente lo mismo. Durante 6 décadas han dicho que los Castro y la dictadura es un mito inventado, y lo que están demostrando ante los ojos de todos es que en efecto ellos están reproduciendo ese bloqueo, diciendo que Cuba además ya está lista para caer y que es cuestión de días, ¿no? Esa es la nueva narrativa de Donald Trump, y es preocupante también eso. A mí lo que también me alerta del otro lado no solo son las declaraciones de Donald Trump, sino a veces que la propia izquierda se llega a comprar el cuento de las dictaduras. Yo insisto en que un punto de quiebre previo a ese 3 de enero en Venezuela fue convencer a la izquierda de que Nicolás Maduro era un dictador, que no había ganado las elecciones, y quien nuevamente viene a tirar ese mito es el propio gobierno de Estados Unidos, diciendo que María Corina Machado, que Edmundo no tienen apoyo dentro de la población. Bueno, ahora en el caso de
Cuba después de un desgaste de más de 6 décadas, diciendo que había una dictadura, lo que están demostrando es que solo a través de la asfixia económica que van a lograr permear, y ni siquiera la asfixia económica, lo que están diciendo es, sigue Cuba, vamos a invadir en cualquier momento, es cuestión de horas, y ahí creo que se necesita más que nunca el internacionalismo, porque no basta siquiera con las acciones de los gobiernos, de que Venezuela o México manden petróleo, hace falta mucho más acción de los pueblos, y hay incluso brigadas internacionalistas del pueblo estadounidense que han estado llevando públicamente suministros. Entonces creo que esto es también un llamado a las izquierdas del mundo para terminar de derrocar esos mitos sobre las presuntas dictaduras en el Caribe, ¿no?, en abstracto, y que vengamos a ver cómo sí realmente se puede apoyar un proceso que dio tanta luz al continente durante tantas décadas. Entonces, pues, todavía tenemos mucho de qué hablar en este programa. Ya estamos llegando a la recta final. Hay muchos mitos todavía que desmontar aquí en este programa, así que ya volvemos. Quédense aquí en Entre Líneas por Capital 21. Regresamos. Once personas fueron asesinadas este domingo en un ataque armado en un campo de fútbol en Loma de Flores, al norte de Salamanca, Guanajuato. El ataque ocurrió mientras se desarrollaba un partido entre vecinos. Además de las víctimas fatales, 6 personas resultaron heridas, según la Fiscalía Estatal. Guanajuato acumuló más de 30,000 asesinatos en la última década, manteniéndose como el estado con más homicidios del país en cifras absolutas. En los últimos meses, los homicidios han bajado un 41% en el estado desde la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia. Sin embargo, los repuntes muestran fallas históricas en seguridad. Funcionarios como el exfiscal Carlos Amarripa, en el cargo casi 15 años, no lograron resultados claros. La violencia en Guanajuato contrasta con la estrategia de seguridad de Ciudad de México, donde los homicidios dolosos disminuyeron un 9% en 2025. El Partido Acción Nacional, que gobierna Guanajuato desde 1991, atraviesa un momento de debilidad política. Su campaña de afiliación, lanzada en octubre pasado, sumó apenas 3,500 nuevos militantes, un aumento del solo 1% del padrón nacional. Ni Vicente Fox, Felipe Calderón, Xóchitl Gálvez ni Margarita Zavala se han reafiliado, evidenciando desinterés incluso entre sus figuras históricas. Guanajuato concentra más del 10% de los homicidios del país, mientras la afiliación del PAN apenas crece un 1%. Violencia y estancamiento político siguen de la mano. El tema de seguridad se convirtió en un asunto identitario en el PAN a partir de 2006, y no porque la evidencia apunte a que a ese partido haya sabido cómo resolver ese grave problema, sino porque una supuesta guerra contra la delincuencia fue su coartada para mantenerse ilegalmente en la presidencia de la República y legitimar un fraude electoral. A partir de ahí, como se recuerda con los voceros panistas o criptopanistas como Germán Martínez, César Nava o Alejandro Poiré, en las elecciones de 2009 y 2012, el PAN trató de blandir en los debates públicos más notorios la bandera de la seguridad como central y, después, achacaron su derrota con Josefina Vázquez Mota a que no supieron comunicar sus resultados en esa materia. Pero la evidencia y la estadística sobre ese tema los habría dejado mal parados. A nivel federal, el repunte histórico de la violencia se le debe al panismo, mientras que su entidad insignia, Guanajuato, es desde hace años el estado donde más homicidios hay y donde más abandono estatal se experimenta, tanto por la desidia burocrática de mantener al mismo fiscal sin resultados por lustros, como por saber que solo hay una preparatoria pública en ciudades como León. El ligero descenso de la violencia en la entidad ha ocurrido a partir de la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia y a raíz de una mejor coordinación entre la Federación y las fuerzas estatales. Esto podría implicar que la inaptitud del panismo frente a la violencia ni siquiera se debe a un diferendo ideológico con la izquierda sobre cómo combatir el crimen, sino a una desidia y un anquilosamiento en los espacios de toma de decisión.
Así, tal cual hoy como se hizo en 2012, es necesario exhibirlo. En 2006, el PAN no se tordó en un partido mano dura pero eficaz contra el crimen, sino en el mejor de los casos, en un apéndice inmóvil y negligente ante ese problema o, en el peor, en un cártel más que ha operado desde las instituciones públicas. Pues bueno, Guanajuato, ese enclave hoy de la violencia, ¿cómo lo ven ustedes hoy? Híjole, a mí me parece que esta estrategia de seguridad nacional es algo que se tiene que estar estudiando, ¿no? Porque es algo que había venido, pues digamos, ocurriendo no solamente en México, sino en América Latina. La transnacionalización del crimen organizado es algo que pocas veces se está tratando de entender y que en esta llamada segunda ola de gobiernos progresistas al menos se han hecho algunos intentos, por ejemplo, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de tratarlo en ese sentido. Estuvo una reunión también con el presidente Gustavo Petro, ¿no? Es decir, se ha tratado de dialogar en torno a cómo se combate el crimen organizado, cosa que no necesariamente Estados Unidos quiere dialogar con alguien como Novoa o con, ¿no? Donde realmente se está demostrando que desde ahí se está traficando estupefacientes y demás. Sin embargo, llama la atención cómo en este tipo de estados gobernados por la derecha no necesariamente disminuye esta violencia, los homicidios, el tráfico de drogas, porque si algo caracteriza esta actual administración ha sido esta estrategia conjunta entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos locales. Y es algo que no necesariamente los gobiernos estatales panistas están dispuestos a llevar a cabo. Hace unas semanas anunciaba la presidenta Claudia Sheinbaum cómo los homicidios dolosos habían disminuido el 40% de septiembre del 2024 a diciembre de 2025. Es decir, 34 homicidios diarios menos, y hay una estrategia que se había quedado en el tintero durante las últimas semanas, que era el Plan Michoacán. A diferencia de Guanajuato, donde parece no haber una estrategia, sino pareciera, y sugiero pues que hay cierta colusión, porque no se ve ese combate. El caso del Plan Michoacán va a ser importante que lo estemos trayendo a colación de tiempo completo. Se han lanzado estrategias no solamente en temas de seguridad propiamente, sino lo que ha hecho el gobierno federal es anunciar convocatorias, por ejemplo, en materia cultural, ¿no? Ahí la Secretaría de Cultura Federal está inmiscuida al 100%, en donde se han anunciado el apoyo a cerca de 10,000 artistas comunitarios ahí en Michoacán. Convocatorias, por ejemplo, está el de los promotores de los semilleros de paz, el apoyo a comunidades para la restauración de monumentos históricos y bienes artísticos de propiedad federal, apoyo a festivales culturales y artísticos, programa de apoyos a las culturas municipales y comunitarias, el apoyo a la infraestructura cultural y muchas más. Entonces, yo creo que no solamente es el diagnóstico de si son gobiernos del PAN o del PRI, sino que hasta donde logra gobernar en lo local en la Cuarta Transformación, y específicamente en el caso de Michoacán, que es paradigmático, ¿no? Que es ahí donde se lanza la mal llamada guerra contra el narco, pues estamos viendo ya resultados concretos, no solo de disminución de homicidios, sino de una reconcepción misma de lo que implica la seguridad para nuestro pueblo. Y yo creo que también viéndolo en términos mediáticos de los efectos que está teniendo esto concretamente de Guanajuato, es muy claro ver cómo cuando gobierna la derecha estos crímenes y niveles altos de criminalidad, de homicidios, se omiten, no solo como algo local, sino en los medios internacionales y por parte del propio Estados Unidos. Pero cuando gobierna la izquierda, aunque sea un gobierno estatal que sea de la derecha o que tenga malos resultados en combate al crimen, se va a usar ese ejemplo para empañar al todo del país en esta campaña propagandística que, como sabemos, Trump tiene muy claro que se va a atacar y se va a legitimar una posible acción contra México por el tema del narcotráfico, por el tema del crimen. Y ahora lo vemos en una coyuntura muy particular, que es el Mundial, que fue lo primero que salió a decir la FIFA, a expresar su preocupación después de los homicidios en Guanajuato. ¿Y cuándo ha expresado preocupación sobre los asesinatos que llevan ocurriendo en Estados Unidos a manos del propio ejército paramilitar del gobierno de Donald Trump? Y es que no lo va a hacer nunca, y eso va a ser un mecanismo de presión contra México que, aunado a la renegociación del Tratado de Libre Comercio, pues precisamente van a ir por ahí, y la FIFA solamente es una representación de lo que ejemplifica el régimen de Donald Trump y en términos de coerción a los países de América Latina.
Y para sumar a esto, obviamente esto que decías del uso de los medios de comunicación no es casualidad. Por ejemplo, aquí pues lo que hacen es, a diferencia de cuando tenían este gran pacto de silencio, ¿no? De no evidenciar la violencia, ahora sí la evidencian justamente donde gobierna Morena. Aumenta, dice Proceso, la percepción de inseguridad en alcaldías gobernadas por Morena. El Financiero califica a PRI de rotundo fracaso, plan de seguridad de Morena. Cuadratín acusa a Rubén Moreira fracaso de política de seguridad. Seguridad municipal, el laboratorio del fracaso federal. El recuento de los daños, las fallas estructurales de la política de seguridad. Es decir, yo sí creo, Héctor Alejandro, no sé cómo veas tú, que hay una gran responsabilidad también de los medios de comunicación en acción y omisión de lo que estamos viendo. Por supuesto, y es misión de nosotros recordar las cosas que nos han traído al escenario en el que estamos. Fue en 2008 cuando Germán Martínez Cázares hablaba de que el proyecto del PAN era guanajuatizar a México. Esa era la visión que tenía el PAN, y en ese momento el PAN, la entidad ya despuntaba como un enclave bastante inseguro, un lugar donde incrementaban los homicidios de manera brutal y donde había una especie de laboratorio de lo que significó la iniciativa Mérida en nuestro país, que implicó el entrenamiento y la intromisión de armas de origen estadounidense en la policía local en Guanajuato. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, lo que ocurría fue que el edil de León, que se llamaba, por cierto, Vicente Guerrero, le daba cursos para torturar a los policías de Guanajuato. Desde luego los entrenadores eran militares o policías de origen estadounidense. Y todo esto pasaba en el año de 2009, mientras el contexto social de Guanajuato era algo más o menos así. El entonces alcalde de la capital, Romero Hicks, uno de los hermanos Romero Hicks, decía que la prioridad era emitir un bando municipal que prohibiera las malas palabras y los besos en público. Esa era la prioridad del panismo y de los Romero Hicks en Guanajuato. En el lugar donde está el Callejón del Beso iban a prohibir una actividad turística porque a este señor le parecía que los jóvenes tenían un muy mal ejemplo si escuchaban groserías en las calles y si veían a la gente besarse en público. ¿Y qué pasa? Bueno, en León es una ciudad que solamente tiene una preparatoria pública. Creo que si queremos observar las raíces de la violencia, están en este abandono estatal de la política social y en esta colusión o negligencia que ha habido con los grupos criminales desde 2006. Así de grave es la situación. Nos remontamos a que, tristemente, el proyecto de guanajuatización del PAN sí se dio en todo el país y se trata ahora de frenar esa panificación del país para que México pueda tener una situación de mayor seguridad, de mayor decencia política. Esto es el legado del PAN. Si en un lugar tenemos que observarlo, es precisamente en esta entidad que se llama Guanajuato. Pues qué buen acto de memoria hace Alejandro, porque en efecto hay que recordar a cada uno de estos actores en diferentes momentos que siguen insistiendo ahora en vendernos al nuevo PAN, cuando en realidad siguen siendo los mismos que dijeron iban a declarar la guerra al narco y construyeron un narcoestado, ¿no? Le declararon a ciertos cárteles porque eran uno de ellos, que no hay que olvidarnos también de eso, que no hay que olvidarnos del rol de los medios de comunicación y también de no abandonar la esperanza en tanto que esto tiene que acabar, ¿no? Y que sí se puede, porque en algún momento pareciera que ya no había de otra, que esta era la forma, y que incluso dentro de ciertos grupos de la población se quedó muy marcado también esta idea de la mano dura, ¿no? De la militarización y demás. Es decir, tenemos que aspirar a que también sean fases del combate al crimen organizado, y por eso destaco todo el tema de la cultura, porque creo que es otra forma de abordar las raíces, que lo ha dicho la propia Cuarta Transformación, sea el expresidente López Obrador o la presidenta Claudia Sheinbaum, llegar a la raíz, y esas son las desigualdades y la injusticia social. Un minuto, Sasi, ¿con qué cerramos? Bueno, yo sí cerraría en que en este contexto tenemos que tener muy claro que de una intervención puntual en un tema de seguridad que podría hacer Estados Unidos, solo hay un pequeño paso
hacia un cambio de régimen o una operación de invasión bélica directa. O sea, el precedente directo de lo que Estados Unidos ejecutó con Nicolás Maduro en Venezuela, su secuestro y el bombardeo de 100 personas en Venezuela, el precursor directo fue el secuestro del Mayo Zambada en México, que sí, que es un narcotraficante y que debía de ser aprehendido y que no podía estar en libertad. Y sin embargo, ese secuestro fue por parte de las autoridades estadounidenses que irrumpieron en soberanía mexicana, que se llevaron a un ciudadano mexicano y que no solo eso, sino lo peor es que insertaron este relato en los medios y en estos círculos en donde crearon una rivalidad entre los chapitos y los mayitos para precisamente dejar un ambiente de caos en México. Entonces no, Estados Unidos no quiere salvar a México de ninguna inseguridad, de ningunos crímenes y de ningún narcotráfico, porque ellos son precisamente los que han estado preparando el terreno de desestabilización directa que implica forzosamente y directamente el aumento de este crimen, el aumento de estas rivalidades entre cárteles para generar este ambiente de muerte y de zozobra en una población que quiera recurrir al último recurso, que en este caso se presenta en bandeja de plata como una invasión estadounidense. Pues ahí está, tenemos que seguir haciendo memoria sobre cómo llegamos a este punto, tanto en México, en Venezuela, en Cuba, lo que ha implicado las amenazas de Estados Unidos y también estas acciones, como bien lo mencionas, Sasi, en contra de la soberanía de nuestros pueblos, ¿no? Hay mucho que hacer memoria, ya que pues apagaron la tele, los medios de comunicación y nos pusieron telenovelas y nos pusieron otras cosas que no necesariamente competían al interés público, así que hay que decir lo que también no se dijo durante muchos años. Así que, compañeros, pues muchísimas gracias por otro episodio más de Entre Líneas. Gracias, Héctor, Alejandro. Gracias a ustedes, colegas. Gracias. Así. Y gracias también a todos y todas por sintonizar aquí Capital 21. Ya saben, cada jueves tenemos una cita para seguir hablando aquí en Entre Líneas. Nos vemos a la próxima.